Hola maestra, buen día. Mi nombre es Mónica Alejandra Serna de la Torre y mi compañera es Leslie Montserrat Chávez Ávila. Somos alumnas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de segundo semestre de la carrera médico veterinario zootecnista. Este es nuestro proyecto de la novena unidad del tema sistema urinario. Vamos a dar una pequeña introducción del tema antes de comenzar. Vamos a comenzar con una pequeña introducción muy breve sobre lo que es el sistema urinario, para más adelantito verlo estos temas un poquito más a fondo. El sistema urinario está compuesto por los siguientes órganos, que son los riñones, que son dos órganos en forma de frijol que filtran la sangre y producen la orina. Después están los uréteres, que son dos conductos delgados que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. La vejiga es un saco que almacena la orina hasta que es momento de orinar. Está la uretra, que es un conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior del cuerpo. El sistema urinario se divide en dos partes. Está el sistema urinario superior, que incluye los riñones y los uréteres, y el sistema urinario inferior, que incluye la vejiga y la uretra. El sistema urinario ayuda a mantener la homeostasis del cuerpo, ya que elimina los desechos y exceso de agua y conserva electrolitos y otros elementos. Este aparato contribuye junto con los pulmones y el hígado a mantener la homeostasis, ya que a través de la orina se eliminan del organismo ciertos productos finales del metabolismo y se conservan agua, electrolitos y otros elementos. Además de esta función reguladora, el riñón también funciona como un órgano endocrino. Las hormonas que sintetiza y secreta el riñón incluyen la renina, una enzima que participa en la regulación de la presión arterial, y la eritropoyetina, que regula la eritropoyesis, que es la formación de eritrocitos, entre otros más. ¿Qué es el sistema urinario? Aunque ya se mencionó un poquito en la breve introducción, el sistema urinario, o también conocido como aparato o tracto urinario, es un conjunto de órganos que produce y elimina la orina del cuerpo. Según la organización macroscópica del sistema urinario, se divide de la siguiente manera. Encontramos una parte superior y una parte inferior. La parte superior se encuentra dentro del abdomen y está formada por los riñones y una gran porción de los uréteres. Los riñones son órganos pares que filtran la sangre y producen la orina. Estos mismos reabsorben sustancias útiles como lo son los electrolitos y los aminoácidos. Al igual, los riñones se encargan de eliminar desechos en la orina, desechos que podemos contraer de alimentos, medicamentos o toxinas. Los uréteres son tubos que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Luego se encuentra la parte inferior del sistema urinario, que esta se constituye por los órganos urinarios pélvicos e incluye la porción corta de los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. La vejiga urinaria es un saco muscular que almacena la orina y permite controlar su micción. La uretra es un tubo que transporta la orina desde la vejiga urinaria hacia el exterior del cuerpo. En los hombres, tiene la función adicional que es transportar el semen después de la eyaculación. Según la organización macroscópica del riñón, contamos con al menos 6 elementos macroscópicos muy importantes para este. Entre ellos está la cápsula renal, que es una capa externa fibrosa que se encarga de proteger al riñón. La corteza renal, que es una capa externa debajo de la cápsula, que esta contiene los glómerulos y los túbulos. Está la médula renal, que es la parte interna formada por pirámides renales que contienen las asas de Helen y conductos colectores. También están las columnas renales, que son extensiones de la corteza que separan las pirámides renales. La pelvis renal, que es la cavidad que recoge la orina a través de cálices mayores y menores, y esta la dirige al uréter. Al igual tenemos el ilio renal, que es la zona por donde entran y salen los vasos sanguíneos, los nervios y el uréter. Según la morfología macroscópica de la nefrona, esta está formada por un glomérulo y un túbulo, que según su organización de elementos vasculares de la nefrona, cuenta con glomérulos, que estos son una red de vasos sanguíneos pequeños que se encargan de filtrar la sangre. Cuenta con la cápsula de Bowman, que es un saco que rodea los glomérulos y está formado por células epiteliales especializadas llamadas podocitos. Cuenta con un aparato llamado aparato yuxtaglomerular, que se encarga, es la recolección de células que se encuentran en el polvo vascular de la nefrona y regula la presión arterial sistémica, el flujo sanguíneo glomerular y la tasa de filtración. También cuenta con arteriolas aferentes y eferentes. Las aferentes terminan en los capilares glomerulares, mientras que las eferentes forman los capilares peritubulares. Como se mencionó antes, la nefrona no está únicamente compuesta por un glomérulo, sino también por un túbulo, que según su organización de elementos es la siguiente. Cuenta con túbulos proximales, porción delgada de la asa de Helen, porción gruesa de la asa de Helen o túbulo recto distal, túbulo contorneado distal, túbulos conectores y conductos colectores. La filtración glomerular es un proceso muy importante, ya que en esta los riñones filtran la sangre para eliminar los desechos y líquidos, y los factores que la determinan pues es la edad, el sexo, la estatura, el peso, la raza y los niveles de creatina en la sangre de un paciente. Y la tasa de filtración glomerular, esta se encarga de medir el volumen de plasma filtrado por los glomérulos de los riñones en un minuto. Es el principal indicador de función renal global y se utiliza para detectar y clasificar la enfermedad renal crónica. Una tasa de filtración glomerular en adultos jóvenes es de 90 a 120 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros cuadrados. Puede medirse directamente con sustancias como la insulina o estimarse mediante la fórmula basada en creatina sérica. La depuración sanguínea, este concepto de una manera más amplia, describe la capacidad de un órgano para eliminar sustancias del plasma. En el contexto renal, se representa el volumen de plasma que queda libre de una sustancia específica en un tiempo determinado. Se mide de mililitros sobre minutos y es clave para comprender la capacidad excretora que tienen los riñones, mientras que la aclaración renal es un parámetro que mide la eficacia con la que los riñones eliminan una sustancia específica del plasma sanguíneo. Se expresa como el volumen de plasma limpiado de una sustancia por los riñones en un tiempo determinado. Generalmente es de mililitros sobre minutos. Las presiones de Starling se refieren a las fuerzas que impulsan el intercambio de líquido a través de las paredes de los capilares. Estas presiones están determinadas por las diferencas en las presiones hidrostática y coloidomótica, o también conocida como ocóntica, entre el plasma y el fluido fuera de los microvasos. Sus factores principales son la presión hidrostática capilar, la presión ocóntica capilar, la presión hidrostática intersticial y la presión oncóntica intersticial. La alteración de cualquier elemento en las presiones de Starling puede causar deshidratación tisular, como la turgencia de la piel o el edema. La regulación primaria de la filtración glomerular ocurre dentro del propio glomérulo, al contraer y dilatar las arteriolas aferentes y eferentes. Esto afecta en la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares, y sus parámetros principales es el flujo sanguíneo renal. Los cambios en las presiones hidrostática y coloidosmática afectan significativamente el equilibrio de fluidos entre los compartimientos intravascular e intersticial. Estos cambios alteran la dinámica de filtración y reabsorción capilar, influyendo en la aparición de posibles condiciones como edema o deshidratación. Los cambios en el diámetro arteriolar inducidos por la adrenalina, la angiotensina 2, el PNA y la prostaglandina regulan la perfusión tisular y la presión arterial según las necesidades del organismo. La adrenalina y la angiotensina 2 tienden a aumentar la resistencia vascular a través de la vasoconstricción, mientras que el PNA y la prostaglandina suelen disminuirla mediante la vasodilatación. Estos mecanismos son fundamentales para la homeostasis cardiovascular y renal. El quinto tema de esta unidad es reabsorción y secreción de solutos en el túbulo renal, lo cual dividiremos en dos.
El primero es características citológicas de los segmentos tubulares de la nefrona y el segundo, reabsorción y secreción de solutos en los segmentos tubulares de la nefrona. Empezando por el primero, el cual es características citológicas de los segmentos tubulares de la nefrona, nos dice que las células tubulares de la nefrona tienen las siguientes características citológicas. Son células epiteliales, es decir, recubren las superficies del organismo, presentan microvellosidades orientadas hacia la luz del túbulo, tienen un núcleo ubicado en la región apical de la célula, tienen pliegues basolaterales abundantes y tienen muchas mitocondrias. La segunda división de esta unidad es reabsorción y secreción de solutos en los segmentos tubulares de la nefrona. Primero, la reabsorción permite que los solutos y el agua filtrados en el glomérulo renal sean devueltos a la sangre, mientras que la secreción es el proceso de eliminar los productos de desecho de manera intencional. Este proceso se da en los túbulos distales, donde se secreta iones de hidrógeno en orina para regular el pH sanguíneo. El líquido restante y los desechos que quedan en los túbulos renales se convierten en orina. Es importante mencionar los segmentos tubulares de la nefrona, los cuales son túbulos proximales, porción delgada de la Henle, túbulos contorneados distal, túbulos conectores y conductos colectores. El sistema tubular de la nefrona es el encargado de transformar el ultrafiltrado glomerular en orina. Para ello, absorbe las moléculas necesarias y secreta las sustancias innecesarias de desecho. La reabsorción y secreción de solutos en los segmentos tubulares de la nefrona son procesos controlados que permiten regular la concentración de la orina. Seguimos con el siguiente tema, el cual es mecanismo renal para formación de orina concentrada y orina diluida, el cual es el efecto de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, o ADH, también conocida como vasopresina, es la encargada de controlar la cantidad de agua que los riñones reabsorben después de filtrar la sangre. De esta manera, la ADH ayuda a los riñones a regular la cantidad de orina que se produce, la presión arterial y el equilibrio hidroeléctrico del cuerpo. La ADH se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis, ambas ubicadas en el cerebro. La hipófisis libera ADH cuando detecta que la osmolaridad de la sangre aumenta o que el volumen sanguíneo disminuye. La ADH actúa sobre los receptores B2 de las células principales del túbulo colector, lo que permite que el agua pase de forma pasiva. Esto hace que la orina se vuelva más concentrada y que el cuerpo pueda eliminar el agua de acuerdo a sus necesidades. La cantidad de agua que se consume también influye en la concentración de la orina. Si se bebe mucho agua, la orina se vuelve más diluida. En cambio, si hay escasez de agua, el cuerpo retendrá más agua y la orina será más concentrada. La deficiencia o exceso de ADH puede provocar diversos problemas de salud. La deficiencia de ADH puede causar diabetes insípida, que se caracteriza por la excreción de grandes volúmenes de orina diluida. Mientras que el exceso de ADH puede provocar hiponatremia, que se caracteriza por la retención de agua y el aumento del volumen sanguíneo. La regulación renal del volumen de los líquidos corporales y de la presión sanguínea, sistema renina-angiotensina 2-aldosterona. La aldosterona es una hormona mineralocorticoide secretada por la corteza adrenal, cuya liberación es estimulada por hipotensión sistémica a través del sistema renina-angiotensina. La aldosterona actúa sobre las células del segmento conector y sobre las células principales del conducto conector, aumentando la reabsorción de sodio, que a su vez conduce a una mayor absorción de agua, aumentando así la bulimia. La liberación de aldosterona también se ve estimulada por la hiperpotasemia, niveles plasmáticos elevados de potasio, y cumple un importante papel en la regulación de la homeostasis del mismo. La aldosterona provoca un aumento de la entrada de potasio vasolateral en las células principales al estimular la actividad de sodio, potasio y ATPasa. La regulación renal del volumen de los líquidos corporales y de la presión sanguínea, sistema renina-angiotensina 2-aldosterona. La aldosterona es una hormona mineralocorticoide secretada por la corteza adrenal, cuya liberación es estimulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un mecanismo que regula la presión arterial y el volumen de los líquidos corporales. Renina. Cuando la presión arterial y el flujo sanguíneo renal disminuyen, los riñones liberan renina en el torrente sanguíneo. Angiotensina 2. La enzima convertidora de la angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, una hormona que aumenta la presión arterial. Aldosterona. Las glándulas suprarrenales liberan aldosterona, que aumenta la reabsorción de sodio por parte de los riñones. Vasopresina. La hipófisis libera vasopresina, que también aumenta la reabsorción de sodio por parte de los riñones. El siguiente tema es el número 8, el cual es la regulación renal del balanceo ácido básico de los líquidos corporales. El riñón desempeña un papel fundamental en la regulación del balance ácido básico de los líquidos corporales, asegurando que el pH de la sangre se mantenga dentro de un rango estrecho. Esto es crucial para mantener las funciones fisiológicas normales. Los riñones logran esta mediante tres mecanismos principales. Estos tres mecanismos principales son filtración y reabsorción de bicarbonato, donde el bicarbonato es el principal amortiguador en el plasma, neutralizando los ácidos producidos durante el metabolismo. En el glomérulo, el bicarbonato se reabsorbe indirectamente. El segundo es la secreción de hidrogeniones, donde las células del túbulo renal secretan hidrógeno al lumen tubular. Esto ocurre principalmente en túbulo proximal, túbulo distal y colector. Esta secreción está regulada por la concentración del ácido en la sangre y ayuda a eliminar la carga ácida acumulada en el cuerpo. El tercero es la producción de nuevos bicarbonatos, donde los riñones generan nuevos bicarbonatos que son añadidos al plasma. Esto ocurre mediante dos mecanismos: excreción de amonio y excreción de ácidos titulares. Además, también tenemos la regulación hormonal, donde la aldosterona estimula la secreción de hidrógeno y la angiotensina 2 favorece la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal. También están las condiciones asociadas al desequilibrio, que es la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. En conjunto, estas funciones aseguran que el cuerpo puede manejar las variaciones diarias en la producción de ácidos y mantener el pH en un rango fisiológico estable. Para concluir con esta unidad, el último tema es la fisiología de la micción. Primero, ¿qué es la micción? La vejiga se contrae para expulsar la orina hacia el conducto, la uretra, que dirige la orina al exterior. La orina humana tiene características físicas y químicas que se pueden evaluar en un análisis de orina, que es el color. La orina normal puede ser transparente o amarillenta. La turbidez o el olor anormal pueden indicar un problema. La espuma. La presencia de proteína en la orina puede hacerla parecer espumosa. La sangre, donde la sangre se ve rojiza. La densidad, que se mide con un retractómetro. El pH, que se mide con un potenciómetro. Y los componentes físicos, que se detectan la presencia de sustancias como proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina, sangre, entre otros. La orina es un líquido que se produce en los riñones a partir de la sangre y está compuesta principalmente por agua, sales minerales, urea y ácido úrico. El siguiente subtema es el control neuronal de la micción. El sistema nervioso central inhibe la micción hasta que es el momento adecuado y coordina las señales del tracto urinario inferior
para indicar y completar la evacuación. El sistema nervioso parasimpático y el nervio pélvico son responsables de la capacidad contráctil de la vejiga. El sistema nervioso somático y el nervio pudendo son responsables del control voluntario de la micción. El reflejo de la micción se activa cuando la presión intravesical aumenta debido a la acumulación de orina en la vejiga. Esto activa los mecanorreceptores en la pared visceral. La continencia urinaria es el resultado de una coordinación adecuada entre las funciones de llenado y vaciado del tracto urinario inferior. Algunas de las patologías que pueden afectar el reflejo de micción son incontinencia urinaria, retención urinaria, disfunción vesical, neurogénica. Y con esto terminaríamos los temas de la unidad número 9 de fisiología general.